La pintura de la carrocería es bastante fina y no es especialmente resistente al desgaste, por lo que rápidamente se astilla y se raya. Tradicionalmente, la pintura sufre más en el parachoques, el capó, el borde del techo encima del parabrisas, los pasos de rueda y los umbrales. Se recomienda cubrir las zonas problemáticas con una película protectora. Debido a que no hay molduras en las puertas, los vecinos desordenados en el estacionamiento a menudo derriban los costados de la carrocería. La carrocería del Kia Rio 3 está completamente galvanizada, a excepción del techo. Gracias a ello actualmente no existen problemas importantes de corrosión. Sin embargo, no debe dejar las astillas desatendidas durante mucho tiempo, ya que rápidamente comienzan a florecer, especialmente en las rejillas y el techo. Debido a la exposición a los reactivos, las soldaduras desprotegidas comienzan a oxidarse rápidamente. La dureza y la resistencia al desgaste del parabrisas no son muy buenas, por eso, a los 50.000 kilómetros, el cristal original se raya y se vuelve turbio. Después de un par de inviernos, las juntas de las puertas empiezan a endurecerse, es necesario sustituirlas. Los problemas también aparecen bastante pronto con la puerta del conductor, no cierra bien. Debido a la falta de orificios de ventilación, los faros sudan mucho cuando llueve y también hay quejas sobre la calidad de las ópticas delanteras, no iluminan bien la carretera. Tampoco es raro que las bisagras del capó y el cilindro de cerradura de la tapa del maletero se estropeen. También se pueden observar los elementos de sujeción bastante endebles de los parachoques, se rompen incluso con las vibraciones. Conducir por una carretera con baches. El ahorro en las juntas del capó ha provocado que el compartimento del motor se cubra rápidamente de suciedad. Muchos propietarios eliminaron el defecto ellos mismos instalando un sello autoadhesivo normal. El Kia Rio 3 estaba equipado únicamente con motores de gasolina de la serie Gamma, lanzados en 2007 en 1.4 G4 FA, 107 caballos de fuerza, y 1.6 G4 FC, 123 caballos de fuerza. Estas unidades tienen el mismo diseño y se diferencian entre sí únicamente en el cigüeñal, con una carrera del pistón aumentada de 75 mm a 85,4 mm. Las ventajas de estos motores incluyen confiabilidad aceptable, facilidad de mantenimiento y eficiencia. Pero, como todo en este mundo, estas unidades no son perfectas. Por ejemplo, el problema más común con estos motores es el ralentí inestable. La mayoría de las veces, el problema es causado por una contaminación severa de la válvula de mariposa, necesita una limpieza periódica y, un poco menos, por un mal funcionamiento de la ECU, se resuelve con el parpadeo. Otro inconveniente importante es el aumento de ruido de la unidad. Los siguientes elementos pueden producir sonidos extraños, golpes, traqueteos, chirridos, etc. Los inyectores, una característica de su funcionamiento. Las válvulas, es necesario ajustar las holguras térmicas y la cadena de distribución. La aparición de un silbido a menudo se debe a un debilitamiento de la tensión del cinturón auxiliar. En la mayoría de los casos, el problema se puede solucionar apretando el cinturón. Si esto ya no ayuda, tendrá que cambiar el tensor. Después de 120.000 kilómetros, es posible que sea necesario sustituir una cadena de distribución estirada. Con el mismo kilometraje, el catalizador puede comenzar a deteriorarse. Como regla general, la enfermedad va acompañada de un deterioro de la tracción. Vale la pena señalar que cuando se destruyen, las partículas del catalizador ingresan a los cilindros y aceleran su desgaste, aumenta el consumo de aceite. Las dolencias comunes incluyen la rápida contaminación del radiador. Una señal sobre el estado insatisfactorio del radiador será una fuga de anticongelante y un enfriamiento lento del motor. En muchas copias, más cerca de los 100.000 kilómetros, aparece niebla de aceite alrededor de la tapa de válvulas, que progresa aún más, comienza a tener fugas. La junta necesita ser reemplazado. A menudo, después de sustituir la junta, después de varias decenas de miles de kilómetros, la fuga vuelve a aparecer. También hay quejas sobre la confiabilidad de las bobinas de encendido individuales y el sensor de nivel de combustible, con el tiempo da lecturas incorrectas. Además, una de las desventajas es que los motores no son aptos para revisión. El hecho es que no hay taladros para el tamaño de reparación y, si se desgastan, será necesario reemplazar todo el bloque de cilindros.
Según el fabricante, la vida útil de los motores Kia Rio 3 es de 180.000 kilómetros, pero, como lo demuestra la experiencia operativa, con un mantenimiento adecuado, cambio de aceite cada 7 a 9.000 km, pueden durar unos 300.000 kilómetros para el Kia Rio 3. Se proporcionaron 4 cajas de cambios, manual de 5 y 6 velocidades, así como automática de 4 y 6 velocidades, A4 AF3 y A6 GF1. Un problema común con las transmisiones es un tapón del cárter que no funciona bien, está hecho de plástico y no proporciona la estanqueidad necesaria, por lo que entra polvo y humedad y, si el automóvil cuesta más de lo que conduce, puede aparecer corrosión en la entrada. Con el tiempo el principal problema mecánico es la dificultad para encender la primera y la marcha atrás, especialmente en la estación fría. Bastante temprano, el sello de aceite del eje de entrada de la transmisión manual puede quedar inutilizable, comienza a tener fugas después de 50.000 kilómetros debido a un respiradero atascado en la caja. Vale la pena señalar que el aceite que se escapa del sello de aceite termina en el disco del embrague, lo que hace que el embrague patine. La vida útil del embrague es de 120 a 150.000 km. En un automóvil con un kilometraje de más de 150.000 kilómetros, el cojinete del eje de entrada puede requerir atención. Zumba cuando la caja de cambios está caliente. Las transmisiones automáticas son confiables y con un funcionamiento adecuado y un mantenimiento oportuno durante los primeros 150.000 kilómetros no molestan con averías. Posteriormente, pueden aparecer problemas en forma de retraso después de engranar la marcha. El movimiento comienza un par de segundos después de activar la marcha. El problema se elimina reemplazando el bloque de válvulas de la transmisión automática. La presencia de tirones y sacudidas al cambiar de marcha se puede solucionar simplemente cambiando el firmware de la unidad de control de la caja de cambios. El diseño del chasis es tradicional para esta clase de automóviles. Puntal McPherson en la parte delantera, viga dividida semi-independiente en la parte trasera. La suspensión es bastante rígida, especialmente a altas velocidades y en la estación fría. Puede hacer que la suspensión sea más cómoda instalando amortiguadores de Kia Soul o KYB. Los propietarios de automóviles de los primeros años de producción se enfrentaron al problema de la suspensión bailante. A velocidades superiores a 120 km por hora, el chasis carece de tenacidad, por lo que sufre los vientos laterales. En 2012, se modernizó el chasis, se cambiaron las características operativas de los resortes y puntales traseros. En cuanto a la resistencia de la suspensión del Kia Rio 3, en general se puede considerar satisfactoria. Tradicionalmente, en los automóviles modernos, los puntales estabilizadores deben reemplazarse con mayor frecuencia, en promedio una vez cada 30 a 40.000 km. Los cojinetes de las ruedas traseras también se desgastan rápidamente. En la mayoría de los casos, su vida útil no supera los 70.000 kilómetros, los delanteros duran más de 100.000 kilómetros. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, los amortiguadores pueden soportar entre 100 y 150.000 km. Los cojinetes de soporte duran aproximadamente la misma cantidad de tiempo, en climas fríos pueden crujir al girar el volante, las rótulas y los bloques silenciosos de las palancas. Los conductores a quienes no les gusta reducir la velocidad en tramos accidentados de la carretera rompen rápidamente el ojo de montaje de los amortiguadores delanteros, lo que altera el avance de las ruedas delanteras. El sistema de dirección utiliza un mecanismo de piñón y cremallera con dirección asistida. La fiabilidad de esta unidad depende en gran medida del año de fabricación del vehículo. Así, por ejemplo, en los coches anteriores al Restyling, la cremallera de dirección podría empezar a molestar con sonidos extraños después de 40.000 kilómetros, el casquillo de soporte de la cremallera se rompe, mientras que en los coches Restyling esta unidad no causa problemas durante 100 a 150.000 km. Además, el juego resultante en el engranaje de cremallera y los travesaños desgastados del eje de transmisión de la columna de dirección pueden producir sonidos extraños. Los extremos de las barras de dirección pueden soportar hasta 100.000 kilómetros, las barras, entre 150 y 200.000 km. El sistema de frenos no causa ningún problema particular durante el funcionamiento. A pesar de que el Kia Rio 3 es un coche económico, el interior parece muy atractivo.
La mayoría de los elementos decorativos están fabricados en plástico duro, que con el paso de los años llena el interior de todo tipo de sonidos, crujidos, golpes, etc. Entre otras deficiencias del interior, podemos destacar la escasa resistencia al desgaste de la moldura del volante y la tapicería de tela de los asientos. A los 100.000 kilómetros empiezan a perder su apariencia presentable. En términos de electrónica, los interruptores de la columna de dirección en los coches usados pueden empezar a fallar. Funcionan incorrectamente. En lugar de la señal de giro, se encienden las luces de cruce, las luces de carretera no se encienden. Otro punto vulnerable son los elementos calefactores de los asientos delanteros, fallan después de 3 o 4 inviernos. Con el tiempo, muchas personas experimentan problemas con los elevalunas eléctricos, la unidad de control de la computadora de a bordo y el sistema de audio. Los problemas más importantes incluyen la falta de fiabilidad del compresor del aire acondicionado. También se puede observar el funcionamiento insatisfactorio del sistema climático. No enfría bien con el calor debido a la rápida formación de hielo en el evaporador del aire acondicionado. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en